Gloria al Señor Jesús. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Gloria al Señor Jesús. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, gloria al Señor Jesús, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es imposible presentar la palabra de Dios sin antes tener diariamente un tiempo personal con las Escrituras. Es imposible presentar la palabra de Dios sin antes tener diariamente un tiempo personal con ellos. ¿Cómo podemos enseñar algo que desconocemos? Otro factor importante es no tratar de discutir la palabra. Nuestra misión no es avergonzar a la gente por medio de las Escrituras, sino colocar esta palabra en sus corazones y que sea Dios mismo el que haga la obra de redención. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esta gran significación ve dentro de cada alma un gran deseo de poder conocer y tener una relación íntima con Dios. Es decir, nuestra visión debe ser pedirle a Dios que nos permita ver dentro de su corazón la angustia, la desesperación que hay en cada alma. Así traiga otra doctrina, nosotros debemos ver la desesperación que hay de conocer al verdadero Dios y debemos saber presentarlo a Jesucristo como el verdadero Salvador de los hombres. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo? Gloria al Señor Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Cada vez que se ha entregado el mensaje del Señor, se debe tener muy en cuenta que lo que se está anunciando es la palabra de Dios, la cual merece todo nuestro respeto y reverencia. Mucha gente que escucha por primera vez acerca de la verdad de Dios, ciertamente estará confundida, debido a que anteriormente recibieron un mensaje totalmente diferente, distorsionado. Pero esto no nos da lugar a hacer mofa de ellos, sino más bien esperar que la gran revelación de Dios pueda quitar las escamas de sus ojos espirituales y conozcan la verdad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Recuerde que cuando Saulo de Tarso tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él quedó ciego y tuvo que venir un pastor llamado Ananías y tuvo que orar por él, poner sus manos, y cuando él oró, dice que de sus ojos cayeron como escamas y volvió a recobrar la vista. Y él venía fundamentado en una doctrina, en costumbres, en dogmas de su familia, de su enseñanza.
Pero qué importante es presentar la palabra de Dios. Y esta palabra rompe cualquier argumento, derriba cualquier muralla. Porque la palabra de Dios por sí sola tiene poder y tiene unción para derribar todos los argumentos. Gloria al Señor Jesús. Y cuando es sembrada la verdadera palabra de Dios, no hay obstáculos que puedan impedir que Dios empiece a obrar en el corazón de las almas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. La misión que Dios ha encomendado radica en predicar el evangelio de salvación a todo el mundo. Lo demás es por cuenta de Dios. Lo que va sucediendo diariamente en el corazón de cada alma que llega a escuchar la palabra de Dios, eso es un asunto personal de Dios con cada alma. Él sabe cómo tratar de acuerdo al carácter, de acuerdo a la nacionalidad, de acuerdo a la lengua, de acuerdo a la posición económica. Dios tiene un trato especial personal con cada uno. Nuestra misión es predicar el verdadero evangelio. Nuestra misión es predicar la sana doctrina. Gloria al Señor Jesús. De lo demás se encarga Dios. Debemos recordar permanentemente el lugar de donde nos sacó nuestro Salvador. Y no olvidar ni por un instante que la humildad debe ser parte de nuestra vida diaria delante de Dios y de los hombres. El hecho de tener cierto conocimiento en las Escrituras y un real discernimiento de la verdad que Dios nos reveló no debe en ninguna manera exaltarnos. Es Jesucristo el único que merece la honra y la gloria, el honor, el poder. Gloria al Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En estos postreros días, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En estos postreros días somos testigos de la diversidad de doctrinas predicadas y practicadas alrededor del mundo, que son totalmente diferentes a la doctrina que predicaban los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero Dios ya lo había anunciado así desde la antigüedad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y una de las primeras, gloria al Señor Jesús, podríamos decir doctrinas o aquellas iglesias que se fueron levantándose. Una de las primeras fue la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo? Prohibir casarse. Gloria al Señor Jesús. Prohibió casarse, llamando tal celibato. Amén. No quiero entrar en detalle de eso, pero para poder ir entendiendo. Prohibirán casarse. Luego dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. También por allí hay denominaciones que prohíben comer ciertos alimentos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, allá en Mateo 15:9, gloria al Señor. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria al Señor Jesús. También en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Que no enseñen, ¿sí? Sí, que no enseñen diferente doctrina. Gloria al Señor Jesús. En Hebreos 13:9, también nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Gloria al Señor Jesús. Observemos que en el Nuevo Testamento, que 6 veces es utilizada la palabra escudriñar. Y vamos a mirar rápidamente Juan 5:39. Juan 5:39. Luego 7:52. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Juan 7:52. Luego Romanos 8:27. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Romanos 8:27. Luego Primera de Corintios 2:10. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera de Corintios 2:10. También Primera de Pedro 1:11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que el Espíritu de todo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Pedro 1:11, luego Apocalipsis 2:23. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, esto a fin de mantener los ojos humanos despiertos a las revelaciones divinas. Escudriñar y escudriñar. Si la lectura bíblica viene a ser provechosa a nuestra fe, luego de escudriñarla nos colocará en la senda de la verdad. Por eso es importante que nos detengamos a leer la Biblia diariamente, un X tiempo. Gloria al Señor Jesús. Porque sacamos tiempo para todo, menos para leer la Biblia. Sacamos tiempo para juegos, sacamos tiempo para la televisión, sacamos tiempo para ver películas, sacamos tiempo para salir a la calle, sacamos tiempo para leer cualquier otra cosa, pero menos la Biblia. Y
nos manda a escudriñar. Ahora bien, para diferenciar la doctrina verdadera de las doctrinas falsas, debemos imprescindiblemente comparar cada enseñanza que parte de los grupos religiosos con las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, qué parte que habla tales o cuales doctrinas concuerdan con la palabra de Dios. Es verdad que los tiempos han cambiado, todo está cambiando, pero es tan interesante entender que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. El plan de Dios para los apóstoles es el mismo de hoy para nosotros. Las revelaciones dadas a sus discípulos deben ser las mismas que nos muestren la verdad hoy en estos tiempos. No ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado. Todo podrá cambiar. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las revelaciones dadas a sus discípulos deben permanecer siempre en nuestros corazones y en nuestra mente, porque eso está plasmado en el libro llamado la Biblia. Debemos predicar el mensaje que los apóstoles predicaron y obedecer el plan de salvación con el cual Jesucristo estableció su propia iglesia. Porque Él tiene una iglesia. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo tiene su propia iglesia. Por eso nosotros no podemos decir que tal o cual iglesia salva. No, la iglesia no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Y Jesucristo va apartando los que son de su iglesia. Lo que hay que estar es en la sana doctrina para estar seguro que está en la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Es importante, hermanos. El Señor nos enseña a obedecer la doctrina apostólica sin alterarla en nada. Por lo menos si queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. En Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban, miren, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles. En 2 de Tesalonicenses 2:15 también nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, 2 de Tesalonicenses 2:15. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Gloria al Señor Jesús. Sea por palabra o por carta nuestra. En Tito 2:1, Tito 2:1, gloria al Señor Jesús, nos dice también: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria al Señor Jesús. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Qué importante es saber la sana doctrina. Por eso la doctrina sana y verdadera la encontramos solamente en la palabra de Dios, no con argumentos de hombres, no con pensamientos de hombres. No, todo está en la palabra de Dios. Todo lo adicional a esto
son únicamente enseñanzas de humana sabiduría y apartadas de toda la verdad. En primera de Timoteo 6, 3 al 4, 3 y 4, primera de Timoteo 6, 3 y 4, nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en las Escrituras encontramos el plan básico y elemental de Dios para la salvación del hombre. Es decir, la soteriología, aspecto teológico que trata de la salvación, cuyos puntos principales detallamos a continuación. Primero, el conocimiento de Dios, tema que tocaremos en los próximos capítulos o próximas enseñanzas. Segundo, el hombre debe conocer y reconocer su pecado, dando lugar al arrepentimiento genuino. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:23. En primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gloria al Señor Jesús. En Lucas 13:3, Lucas 13:3 dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa cuán inteligente sea ni cuán rico sea. Gloria al Señor Jesús. No importa eso. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tercero, el hombre puede recibir el perdón de sus pecados por inmersión en las aguas del bautismo, invocando el nombre del Señor Jesús, previos los dos puntos anteriores. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús o de Jesucristo para el perdón de los pecados. En Hechos 8:16 dice, Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 10:48, estamos viendo el punto 3, que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Gloria al Señor Jesús. En Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 6:11
Primera de Corintios 6:11. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza al Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Allí está hablando del bautismo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuarto, el hombre debe recibir su experiencia personal con Dios. No vivir de cuentos. No vivir de la alegría del hermano ni de la hermana. No vivir del testimonio del que cuenta que ha tenido una experiencia. No debemos vivir de eso. Eso es vivir de emocionalismo. Hay que tener un encuentro personal con Dios. Cuando se tiene ese encuentro personal con Dios, las palabras salen sobrando. Gloria al Señor Jesús. Porque al recibir el Espíritu Santo en su propia vida y con la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu le da que hablase, allí viene a tener ese encuentro personal con Dios, una relación íntima con Dios. Es decir, Dios se entreteje o hay una fusión entre lo humano nuestro con lo divino de Él. Gloria al Señor Jesús. En Hechos, decía en Hechos 2:38, la segunda parte, después de que dice, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 también dice que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10:44-46 dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, sobre todos los que estaban allí oyendo el discurso de Pedro. Hechos 10:44 y 40 al 46. 44, sí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 19:6 también nos dice, vino sobre ellos, gloria al Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos puntos, hay más puntos, pero quiero detenerme aquí acerca de lo que es el hablar en lenguas. Gloria al Señor. Es muy importante el proceso que Dios tiene para que el hombre logre la salvación. El todo no es entrar aquí en la iglesia. El todo no es escuchar una predicación. El todo no es leer la Biblia. No. Tiene un proceso Dios para que el hombre alcance la salvación. Tiene puntos importantes que debemos ir alcanzando, sometiéndonos a las leyes y estatutos que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo. Y en estos tiempos no es nada difícil. Todo es cuestión de fe. Estos tiempos es que el hombre debe aprender a andar por fe. Yo por fe sé que soy perdonado mis pecados. No hay una persona divina o un Dios o Dios que venga y me diga al oído o me mueva y me dice, ya te he perdonado. No, sino que cuando uno se confiesa el pecado, Dios perdona nuestros pecados. Y esto es por fe. Que por medio del bautismo soy lavado, soy limpiado.
que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que por medio del bautismo nosotros somos perdonados nuestros pecados, es por la fe. Porque no es que entro a las aguas y el agua se ensucia y queda allí toda sucia para enterarme que mis pecados fueron lavados, no, es por la fe. Gloria al Señor Jesús. Y esa fe produce una convicción tan grande de que cuando yo quebranto mi alma delante de Dios, cuando yo derramo mi alma delante de Dios, Dios desciende y derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y es una experiencia que debemos tener personalmente o vivirla personalmente cada uno de nosotros. Pero esto es por la fe. Es importante, hermanos, que aprendamos a creerle a Dios por la fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es tan importante tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso es que el hombre debe recibir su experiencia personal con Dios. Usted y yo debemos tener esa experiencia. Ya muchos lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, pero hay muchos que no han tenido esa experiencia. Y qué precioso sería que usted por la fe le diga: Señor, yo quiero tener esa experiencia contigo. Gloria a Dios. Colóquese a sus pies. Si la palabra de Dios nos dice que en los tiempos cuando la iglesia estaba dando su inicio, apareciendo aquí en el mundo, gloria al Señor Jesús, y empezando a darse a conocer, esos inicios fueron tan gloriosos que las personas que venían a los pies de Cristo recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y cuando Dios entra a nuestro corazón, Dios entra a nuestra vida, hay un cambio radical. En ese momento uno lo que aprende es amarle a Dios de una manera extraordinaria, de una manera incomparable. No hay amor que se pueda comparar a ese amor que nace en el corazón del hombre hacia Dios, que no le importa ni la muerte, no le importa nada de este mundo. Lo que le interesa es vivir en la presencia de Dios, andar en la presencia de Dios, moverse en la presencia de Dios. Eso es lo más maravilloso, y eso hemos experimentado, eso lo hemos vivido. Y le invito a que usted también tenga esa experiencia con Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quisiera tener esa experiencia, ese encuentro contigo. Tener ese encuentro tan especial. Es un encuentro con el Creador del universo. Es un encuentro con el Autor de la vida. Es un encuentro con ese Dios que sigue sosteniendo el universo, que es tan inmenso, tan grande, pero que se hace tan pequeño para entrar en tu corazón y tener un encuentro personal contigo. Qué precioso sería que alguien diga: Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Yo quiero tener, Señor Jesús, esa relación contigo. Cierra sus ojos y comience a decirle: Señor, yo quiero tener esa experiencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya.
estás. Alabado sea